que te vas, llega esta canción como un adiós de remate. Sueño que la guardes en tu corazón, como en el mío, yo te guardo a vos. Buenas noches, comienza una nueva edición de esto que es Rockerazo, como todos los sábados a la medianoche, por el 12. El programa de hoy está teñido de nostalgia, de algo de tristeza y principalmente de respeto, de admiración para tributar a uno de los grandes que se nos acaba de ir. Hablamos de Ricardo Iorio, el padre del metal argentino. Bandas como B8, Hermética, Almafuerte fueron la columna vertebral de este género en nuestro país. El gran Ricardo se nos fue, el perro cristiano ya no está entre nosotros y hoy lo vamos a recordar a lo largo y a lo ancho de todo el programa. Escucho a las rutas llamarme, son voces graves que me invitan a rodar. Dicen extrañar mi errante andar, dan a fondo, tierra adentro. Sueños invaden y descanso con su carga de combi de rutero. Atravesar los amplios llanos por llegar a ningún lugar, como hace el viento y volverme a ver. Es por eso que están llamándome. Por eso que están llamándome. Siento que están llamando hoy como ayer, tal vez. Ricardo Iorio era un auténtico hijo de la clase trabajadora, hijo de un puestero del mercado de abasto. Desde chico trabajó con su padre siendo papero, hombreando bolsas de papa, algo que obviamente forjó su personalidad, que forjó su lírica, y principalmente su carácter, ¿no? Un padre con el cual tuvo históricamente una relación de amor-odio, siempre lo dijo, y bueno, esto hizo que se metiera en una música intensa como fue el heavy metal desde muy temprana edad. Él comienza a los 16 años con la banda B8, en aquel entonces con la formación que, bueno, pasaría prácticamente desapercibida. Hablamos de Pesadilla con Antonio y del Chofa Moreno. Chofa Moreno al poco tiempo fallece y después sí se conforma la que conocemos como la formación clásica de B8, o sea, Gustavo Robeck, Osvaldo Civile, el gran Beto, Alberto Samarvide en voz y él en bajo. Previamente había tenido algunas que otras incursiones, como por ejemplo una banda denominada Letal, así, sin H, con Hugo Benítez, que a la postre sería el cantante de Orcas, y con un tal Juanchi Baleirón, que después sería obviamente uno de los fundadores y líderes hasta la actualidad de la banda Los Pericos, ¿no? Él mismo se denominaba como el Eddie Von Juanchi, porque justamente comenzó haciendo hard rock y heavy metal antes de meterse de lleno en el reggae. Mi historia con él surge en el 82, después del Festival Barrock, donde irrumpieron con su presencia no solamente musical, sino su impronta, su mensaje, y de ahí que después de seguirlos un par de veces, amigos en común, amigos míos del barrio que seguían mucho a B8, me acerqué a ellos, llegué a tener una onda con Ricardo, y él saber que yo tocaba la guitarra, que estaba en un palo así metalero de esa época yo. Tanto fue así que en el año 84, durante un par de meses, tocamos juntos en una banda, un proyecto que se llamó Letal, sin H, que de ahí surgió la canción Solución Suicida. Paso a paso de la oscuridad, producto de mente que no quieren ahogar en el pantano cruel de la violencia. B8 fue la primera banda de heavy metal propiamente dicho que tuvimos en nuestro país. Si bien el precursor fue un tal Norberto Aníbal Napolitano, el Carpo, Papo, con Riff, algo que comenzó en noviembre del año 80, en aquel mítico show denominado Adiós Papos Blues, Bienvenido Riff,
fue el que trajo la idea del cuero negro, de las cadenas, las tachas, de una música dura, más allá de lo que él venía haciendo anteriormente con Papa Blues, que era más vinculado con el blues, esto de, bueno, lo que vio en Inglaterra, ¿no? A fines de los 70, el inicio de la New Wave of British Heavy Metal. Es por eso que llega al país con este concepto, ¿no? Con bandas como Iron Maiden, Judas Priest, Saxon, Motorhead, que ya estaban sonando en Inglaterra. Bueno, trae ese concepto y lo plasma acá en lo que después conocimos como riff. Pero ¿a dónde vamos? Que la primera banda realmente de heavy metal, por la temática, por la lírica, por la impronta, por la imagen, fue justamente V8. Primer disco, hablamos de Luchando por el Metal, año 1983, un año clave donde los Violadores también sacan su primer disco, el álbum debut, bandas que si bien eran antagónicas, porque en aquel entonces había como una especie de disputa entre las tribus, ¿no? Los heavies por un lado y los punk por el otro. Conecta tu conciencia al creador, quien nos dio el existir, para aislarte del mal y su horror, y empezar a vivir. Los Violadores y V8, bandas que patearon juntas las calles del conurbano y de aquel Buenos Aires de principios de los 80, uno de los focos principales de resistencia a la dictadura militar, que compartieron sello discográfico, como fue el sello Umbral. Bueno, lo cierto es que el segundo disco de V8 consideró tal vez el mejor por nosotros, los fanáticos de la banda. Hablamos de Un Paso Más en la Batalla, donde aparecen letras que marcarían a fuego nuestras vidas y las de tantos jóvenes de aquel entonces, ¿no? Como, por ejemplo, El cielo destruir y matar, la canción dedicada a la Guerra de Malvinas, como Cautivo un sistema, como Ideando la fuga, lanzó al mundo hoy. En el medio, un hecho histórico que tuvo que ver con el Festival Barrock. V8 todavía no había sacado su primer disco, estamos hablando de fines del año 82, post Malvinas, y un rock nacional que en aquel entonces estaba asignado por los trovadores, que estaba asignado por, bueno, los Piero, los Pedro y Pablo, Lito Nevia, etcétera, etcétera. Ricardo Iorio, en medio de esa especie de auge de hipismo, de nuevo hipismo argentino o nacionalista, muy entre comillas, es cuando agarró el micrófono y dijo, y los hippies que se mueran. O sea, eso marca un poco el camino a seguir y cuál era la posición que había tomado la banda V8 y principalmente su líder, Ricardo Iorio. No nos dejan tocar más, así que vamos a tocar 2 temas más y no más. Bien, hijo de puta, vamos a buscar todavía. ¡Toca sangrienta y los hippies que se mueran! Ni para comer ahí de esta mierda. Esto es una mierda. Disculpe, ¿qué piensa del barro? Esto es una mierda, viejo. 10 años de engaño, 15 años de engaño. Esto es una basura. Ya no creo en nadie, ya no creo en ti, ya no creo en nada porque nadie cree en mí. No dejan pensar, no dejan crecer, no dejan mirar, pero por suerte puedo ver que la destrucción del juicio final será la solución, la destrucción. En el año 85, la banda emprende una gira por el Brasil. Ahí hay como una especie de separación de aguas. Beto Samarvide por un lado, junto a Ricardo Iorio, y Gustavo Robeck y Osvaldo Civile por el otro. Ahí la banda se separa. Al regreso, intentan armar como una especie de super banda V8, incorporando un tal Walter Giardino, a la postre guitarrista de Rata Blanca, y Gustavo Andino, que fue un baterista que pasó muy poco tiempo por la banda. Ahí nomás se termina por conformar lo que sería la segunda formación fija de V8, con Miguel Roldán en guitarra y con Adrián Sensi en batería, y ahí es cuando hay una especie de quiebre espiritual ideológico por parte de la banda, volcado al evangelismo, y ahí sale el disco El fin de los inicuos. Esto terminaría con la separación de la banda en el año 1987. Suscitan los hijos, anuncian que han de venir las huestes del cielo, que los tiempos es el fin, bórdate limpio de engaños. Y es así que en ese interino 87-88, Ricardo comienza con lo que es su segundo gran proyecto. Hablamos de Hermética. En lo que digo, nadie se engaña. Nos libramos del vencido. Todos barrimos con saña. La primera formación lo tuvo Fabián Espataro en batería, duró muy poquito tiempo, después fue reemplazado por Tony Scotto, y después a partir del segundo o tercer disco, mejor dicho, Aseo Argentino, entraría el Pato Strum para conformar la formación más clásica y característica de Hermética. Claudio Cóndor en voz y el Tano Romano en guitarra y por supuesto Ricardo Iorio en bajo. Hermética terminó por consolidar y por confirmar lo que V8 había algo así como sugerido.
¿sí? ¿Qué pasaba? Y bueno, la época de B8 fueron épocas muy difíciles. B8 fue una banda prácticamente under, una banda a la que todo le costó muchísimo. Casi nunca sonaron bien en vivo, los discos nunca fueron bien grabados, la cantidad de gente que iba a sus shows era bastante poca. Es una banda que, por ejemplo, se le cortaba una cuerda al guitarrista Osvaldo Civile y no tenían repuesto. Bueno, eso era B8, una banda totalmente artesanal y amateur. Con Hermética la cosa fue totalmente distinta. Por eso decimos que todo lo que insinuó B8 lo terminó por consolidar Hermética. Hermética sí grabó unos discos, sí metió mucha gente, sí tocó en festivales, sí llenó obras. Al principio fue Teatro Arlequines, después Cemento, después Obras, y bueno, y a su vez formó parte ya de los grandes festivales de la década del 90, con un Daniel Greenbank en su apogeo. Es así que el Monstruo Rock del 3 de septiembre del año 74, la primera vez que vino Kiss a nuestro país, junto con Black Sabbath y junto con Slayer, Hermética fue la banda argentina que formó parte de eso, junto con Los Gatos Sucios también. Por eso decimos que la historia fue distinta. Lo cierto es que Hermética graba 3 discos, como son Hermética, el primero, donde aparece el gran hit Tú eres su seguridad. Ácido Argentino, el segundo álbum de Hermética. En el medio hubo un maxi simple denominado Intérpretes, con covers, temas de Manal, de Los Redondos y justamente de B8 de Motorhead. Ácido Argentino para muchos fue tal vez el disco del metal nacional, con himnos como Memoria de los Siglos o como Aquel Trabajador. Y después Víctima del Vaciamiento, que fue el tercer disco de Hermética. Y ahí ya llegamos al año 1994, donde se produce la escisión entre los integrantes de la banda y finalmente, a fines de ese año, Hermética, en medio de un conflicto interno muy fuerte, una pelea realmente muy casi violenta entre Romano, Strums y O'Connor por un lado y Iorio por el otro, hace que las aguas se separen, que arranque Malón por un lado y Almafuerte por el otro. Acércate, acompáñame, busquemos sin mirar atrás, es la última oportunidad. Tenemos este camino sin más para elegir. Los grandes de la música siempre fueron personas soñadoras. Soñaron con una revolución, soñaron con cambiar el mundo, soñaron con un mundo sin fronteras y también soñaron con una gran mansión. Para ese tipo de sueños y para los otros también existe Terralón. Terralón, si soñás, construís.